Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que a la hora que nos puedan escuchar. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, que en estos tiempos es difícil para mucha gente seguir creyendo, seguir firmes por todo lo que nos pasa, lo que miramos alrededor, y estamos mirando que la fe se está desvaneciendo, ya no es igual. Ya en estos tiempos la gente ya no toma mucho interés en las cosas de Dios. Por eso hoy vamos a tratar de explicar un poco la Sagrada Escritura. Pero antes que nada, pues nos ponemos en presencia de Dios para que sea Él el que dirija nuestra mente, que sea Él el que hable por medio de nosotros, y que sea Él el centro de esta reflexión que hoy vamos a dar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por la bendición de poder mirar un nuevo día, por la fuerza que tú nos diste de poder levantarnos, por el pan, por el trabajo, por la familia, por todo lo que pudimos hacer y por lo que no pudimos hacer. Te damos gracias, Señor, porque hoy en este momento nos permites estar aquí para poder reflexionar en tu palabra, poder hacer esta pequeña reflexión, y seas tú, Señor, quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Envía, Señor, tu Espíritu para que sea Él el que nos dé la fortaleza, que a través de nosotros Él pueda hablar, y que tu palabra llegue a los corazones humildes, a los corazones que desean, que quieren recibir tu mensaje. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y que tú, Espíritu Santo, fluyas, sopla sobre cada uno de nosotros, para que nuestro pensamiento sea solo en Dios, que tu palabra se extienda por todo el mundo, y que tu gracia, Señor, nos acompañe a donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por este momento que hoy nos regalas, por la salud, por la enfermedad, por las tristezas, las alegrías. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces no obedecemos tu palabra, porque a veces nos desviamos del camino. A veces nos pega la pereza, Señor, de no estudiar, de no escuchar, de no meditar. Perdón, Señor, porque cada día te ofendemos. Madre Santísima, te pedimos que nos acompañes, que nos cubras con tu manto bendito, y que nos lleves hacia tu Hijo, pues solo allí tendremos paz y tranquilidad. Solo en Él encontraremos la dicha que tanto buscamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que se haga tu santa voluntad en esta hora, en este momento, que vamos a estar reflexionando sobre tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenas noches, o buenos días, o buenas tardes a todos. Hoy vamos a reflexionar sobre la segunda carta de los Corintios,
del capítulo 2 y vamos a tomar desde el versículo 12 hasta el 17. Vamos a ir parando un poco para ir reflexionando. En este versículo, en el grupo de crecimiento que tomamos cuando empezamos, recuerdo esta palabra que se nos quedó, que se habló allí, fue del primer libro que empezamos. Y aún cuando hoy hallé esta cita, me puse a pensar y recordé ese tiempo de cuando comenzamos estos crecimientos, que éramos bastantes, y ahora que ya estamos por terminar, pues bajó mucho. Por eso hoy quiero tomarlo, esta lectura, para que se acuerden de esos momentos de cuando veníamos llenos, que veníamos con ese fuego que brillaba, ese fuego que al contrario de irse apagando, iba aumentando cada día más. Pero pues desafortunadamente el tiempo y todo lo que pasa se nos va apagando. Pues hoy vamos a empezar con esta reflexión. Ya aquí tengo mi lector el día de hoy que me acompaña. Vamos a empezar. Somos el buen olor de Cristo. Así pues, llegué a Troade para predicar el Evangelio de Cristo, y gracias al Señor se me abrió una puerta. Pues bien, somos el buen olor de Cristo. Dice, así pues, llegué a Troade. Me voy a adelantar un poco al crecimiento que hemos estado tomando. De que este crecimiento pues fue para prepararnos, para fortalecernos, para conocer más de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Llegué a Troade. Llegamos a este nivel de que terminamos ya casi los crecimientos, y ya el Señor ya nos habla de que ya es hora de predicar. Para predicar su evangelio, pero siempre dar gracias al Señor por esa oportunidad que se nos da, que a través de Él podemos hacer esto posible, que se nos abre una nueva puerta, otra nueva oportunidad para crecer más en la fe. Por eso siempre que vamos a dar un tema, una reflexión, a donde quiera que nos llamen, que en vez de poner pretextos o el que no puedo o no estoy listo, lo que debemos hacer es decir gracias al Señor, se me abrió una puerta. Esa es la primer puerta que se nos abre cuando decidimos predicar su evangelio. Es una oportunidad para nosotros de que podemos crecer más, a aprender más y a valorar más. Por eso cuando nos inviten a todo esto, siempre agradecer a Dios porque nos han fijado
han puesto los ojos en nosotros que algo hay, que algo tenemos, aunque nosotros no lo conozcamos. En los crecimientos se nos hablan de muchos temas que son temas para la preparación propia. Y en esos temas muchas veces no hablamos mucho, tal vez algunos sí, otros no. Pero yo soy una persona de esas que no habla mucho, porque soy muy distraído. Entonces, si nos salimos poco del tema, ya no crecemos así en lo que íbamos atentamente, sino que ya nos desviamos un poco. Y es por eso que a veces yo no hablo mucho, no pregunto, porque me gusta más ir escuchando para que algo se quede, porque pues ya no es fácil de que se nos quede todo a nosotros, pero una parte pues que se nos quede a nosotros. Por eso son oportunidades, son puertas que se abren si vamos avanzando. Si no avanzamos, esa puerta nunca se nos va a abrir y siempre va a estar cerrada, que es el corazón, el que no dejamos que se abra para que entre esa palabra en nosotros y podamos llevarla a los demás. ¿Sigue? Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito. Aquí ponemos un ejemplo. Aquí dice: mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto. Cuando se nos habla de dar estas reflexiones o alguna clase, lo que sea, siempre nos da miedo. Siempre el espíritu queda inquieto por esto y por lo otro. Entonces, pongo un ejemplo de esto que vamos a decir, si son dos personas a las que se les ha llamado. Bueno, cada persona más o menos queda de acuerdo qué tema le va a tocar a él y qué tema le va a tocar al otro. Bueno, entonces, cuando se llega ese momento de que ya van a salir a predicar, sabemos que el enemigo pone trabas de todas formas. Entonces, si esta persona, sea uno, sea el otro, que al momento ya de que todo va a ser posible para predicar y de repente le pasa algo, se enferma o algo en el camino, o sea lo que sea, es cuando más va a agarrar uno miedo. ¿Por qué? Porque ya va a decir: es que aquel ya tenía más o menos este tema que le tocaba a él, ahora yo ¿qué voy a hacer? Ahí es cuando el espíritu se inquieta, porque ya no sabemos cómo vamos a predicar ya uno solo. Entonces, por esas razones de que el espíritu se inquieta, antes de todo esto, siempre pedir al Espíritu Santo, porque esas cosas suelen pasar. Y entonces, si el Espíritu Santo ya sabe lo que le hemos pedido, ya nos ha escuchado desde antes de lo que vayamos a predicar, Él va a salir. Aunque nosotros nos inquietemos, pero Él ya tiene todo preparado, Él ya va a salir a hablar por nosotros. Sí. Por lo que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo, y que por vuestro ministerio difunden
por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Dice, gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en el cortejo de Cristo, en el cortejo victorioso de Cristo. El cortejo, no sé si todos sepan, yo más o menos le entiendo que es cuando un rey salía del palacio a la calle en sus carretillas que los cargaban, no sé cómo es, pero ese era un lugar especial para el rey. Entonces, como nos dice aquí que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo, ya cuando nosotros decidimos prender este camino, ya vamos con Él en ese cortejo. En esos tiempos era nada más el rey y la reina que iban subidos en ese cortejo. Pero ahora el Señor nos lleva en ese cortejo con Él. Y que por nuestro ministerio difunde por todas partes. Cada ministerio que tengamos nosotros, donde quiera que estemos, sea el que sea, si estamos siempre dispuestos a llevar al nombre de Jesús siempre a todas partes, ese ministerio siempre va a crecer más. Por todas partes, dice, su conocimiento, ¿cuál fragancia de incienso? Todo eso nos va llevando que como nos dijo al principio, somos el buen olor de Cristo. Todas esas cosas que estamos haciendo, estamos llevando esa fragancia a que los demás la conozcan. Esa fragancia que al pasar llegue, se vea, que huela, ese olor, pero que sea siempre en nombre del Señor, que la llevemos siempre por Él, porque Él así lo ha dicho. Sí. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Si Cristo es la víctima y nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios y la sube del sacrificio hacia Dios, esa es la fragancia que debemos de ser nosotros. Esa fragancia que donde pasemos, a los que encontremos, a los que nos miren, que vean, que conozcan la fragancia que hay en nosotros. Entonces, si aquí nos dice, si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Por ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros de morir en la cruz, porque por ese sacrificio que Él padeció por nuestras culpas, por ese sacrificio debemos ser la fragancia para los demás, para los que aún no creen, los que están alejados. Esa fragancia tiene que ser transparente, tiene que ser visual para todos. Yo recuerdo esta palabra del crecimiento es porque el maestro que nos las daba, él una vez nos compartió algo de esa fragancia, que a él le decían que cuando él pasaba olía
a flores de muerto. Aquí nos va a ir, ahorita les explico un poco más sobre eso, porque vamos a ir llegando a esa parte donde se nos habla de esa fragancia, que nos sirve para bien y nos sirve para mal. Sí. Y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Aquí llegamos a eso. Y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. A eso voy ahora sí, que esa palabra que nos compartió el maestro. Que él decía que cuando él pasaba, que una vez pasó, así le dijeron que olía a flores de muerto. Entonces ese olor, para los que no creen, es olor de muerte. De que estamos en el camino, pero que estamos perdidos. Que eso no es lo esencial para ellos. Perdón. Entonces, tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se salvan, conocemos ese olor, sabemos de dónde viene, sabemos qué provee ese olor, esa fragancia. Al conocer nosotros esta fragancia, sabemos qué camino es que nos lleva a ese olor. Pero para los que se pierden es olor de muerte. Por eso nosotros debemos ser siempre ese olor, pero olor que lleve, para los que no creen, que crean, para que no se pierdan. Enseñarles ese olor, esa fragancia. Pero esa fragancia tiene que salir del corazón, que sea sincera. No por nuestro mérito, no porque ya estudié un poco y ya, no. Esa fragancia tiene que ser esencial, espiritual, para que vaya expandiéndose más, que alcance más personas. Esa es la fragancia que Dios quiere que seamos, ese olor de Él. ¿Sí? Dice, para los que se pierden es olor de muerte, que lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida, que conduce a la vida. Esa es la fragancia que debemos dar nosotros, la que lleva a la vida y no a la muerte. Hay muchas ocasiones que esa fragancia lleva a otras personas a salirse de los grupos, de los ministerios. Les apagamos la fe, porque ese olor de fragancia no es la que Dios nos ha dado, es la que nos hemos puesto nosotros mismos. Y esa fragancia es la que lleva a estas personas a tomar ese camino, a salirse. Y se ha hablado mucho de esto, de cómo entre grupos no hay unidad, no hay unión, por lo mismo de que la fragancia no es la que debemos llevar, es lo contrario a la que tenemos que llevar. Y da tristeza que esto pase, pero es la realidad. No hay grupo, no hay ministerios en que todos piensen igual.
todos tienen su pensar diferente. Todos en algún momento se nos sale lo que no debemos decir. Y esa es la fragancia que lleva a otras personas al mal camino, a desviarse, a retirarse, a no seguir creciendo. Tenemos que tener mucho cuidado en esta fragancia en la que Dios nos habla de cuál es la que debemos llevar, la que conduce a la vida. ¿Sí? Pero ¿quién está a la altura de esta misión? Aquí San Pablo nos hace una pregunta muy estricta, derecha, dice. Pero ¿quién está a la altura de esta misión? ¿Quién de nosotros está a la altura? Pues esta pregunta es difícil para mí, no sé para ustedes, porque muchas veces al tomar un cargo, una misión donde te han puesto, sabemos que no estamos a la altura para llevar esa misión. Sabemos que nos falta mucho todavía a nosotros. Y entonces, si no la aceptamos, sea por razones que cada quien tenga, si no aceptamos, por eso nos dice ¿quién? ¿Quién tendrá el valor? ¿Quién tendrá esas ganas de crecer? ¿Quién podrá decirle al Señor aquí estoy? Por eso nos dice ¿quién estará a la altura de esta misión? Si siempre ponemos pretexto, es lo primero. Y lo primero que debemos decir es dar gracias a Dios por la puerta que se nos ha abierto. En esta pregunta, que es la donde más debemos reflexionar, de pensar, ¿estaré a la altura para esta misión? Siempre hay que preguntarle al Señor. Cada vez de que nos inviten a predicar, a dar reflexión, preguntarle al Señor siempre. ¿Estoy listo para esta misión? ¿Estoy a la altura, Señor, para llevar tu palabra? Esta misión es para todos los bautizados. Todos somos llamados a llevar el Evangelio. Pero el miedo es lo que más nos atranca y es el que no nos deja avanzar. En esta palabra hay que reflexionar mucho y siempre a preguntarle al Señor si estamos a la altura para la misión que se nos ha encomendado. Y aunque a veces aceptemos esa misión, no vamos a quedar conformes. Sea algo que cuando uno sale de allí, siempre está la pregunta: ¿me faltó esto? ¿Me faltó aquello? Y digo esto porque el martes pasado que tuvimos nuestro crecimiento, el hermano Marcos nos habló de eso, de que cuando él empezó también a predicar, pero él salía y él sentía que no había hecho bien las cosas, y eso creo que pues a todos nos pasa, que damos alguna reflexión, algún tema, pero cuando salimos siempre venimos pensando en me faltó algo, ¿qué me faltó? Creo que no lo hice bien, y así nos vamos consumiendo en eso que nos faltó. Pero es importante siempre
preguntar a los demás, en decirle, dime tú en qué fallé, en qué puedo cambiar. Así para la siguiente ya más o menos sabes y ya es otro paso. En algunas partes que a veces es donde nos da miedo, donde hay bastante gente o algo, si de por sí nosotros aquí en casa nos da nervios, ahora en público pues más. En público ya cuando predicamos y damos testimonio y todo eso, ya cuando salemos nosotros no sabemos ni qué hablamos. Tal vez por los nervios o lo que sea. Pero salimos ya de un hueco donde el Señor ya nos levantó, ya fue el primer paso. Y ahorita ya hay unas personas que gracias a Dios se animaron a dar su testimonio, un paso más. Pues gracias a Dios que poco a poco vamos caminando por ese camino, vamos siguiendo ese olor de vida. ¿Sí? Dice, se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción, toda procede de Dios, y hablamos en Cristo, en presencia de Dios. Aquí nos da como una enseñanza de cómo debemos ser. Que dice, se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios. Que a veces cuando ya sentimos que sabemos predicar, que ya nos desenvolvemos bien y que ya nos hablan aquí, que nos hablan allá y que ya se siente uno con que ya te toman en cuenta en todos lados. Se hace uno mismo el importante. Entonces, al llegar ya a ese grado, es donde dice que ya se encuentran con facilidad vendedores de la palabra. ¿Por qué? Porque ya por eso ya van a cobrar, ya no van a ir por gratis, ya lo primero van a preguntar cuánto se les va a dar, y ese es vender la palabra de Dios. Por eso en estos crecimientos el Señor nos prepara de todo eso, de que su palabra Él nos la ha regalado, y así nosotros debemos regalarla también a los demás. Por eso nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios. Y hablamos en Cristo en presencia de Dios. Todo lo que somos y lo que hemos aprendido en este tiempo es gracias a Dios, porque de Él viene todo. Cuando empezamos todo este camino, todo este crecimiento, ¿cómo era uno de apegado a las cosas? De que todo nos dolía despegarnos de tanta cosa que cargábamos. Entonces, cuando todo este crecimiento se nos da, allí nos enseñan todo lo que somos y lo que hacemos y lo que vivimos
y lo que fuimos, todo eso, cómo Dios nos sacó de allí. Por eso ya de ahí para adelante todo tiene que venir de Dios primero. Si nos sentimos que aprendimos algo, fue gracias a Dios, porque de Él viene todo. Y Él da a quien Él quiere lo que quiere. Cuando uno empieza estos caminos, yo hace muchos años que viví un retiro, muchos años, pero se quedó nada más en el retiro porque en ese tiempo no se seguían los crecimientos. Entonces, para eso son los crecimientos después del retiro, para seguir creciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese retiro que no se siguió el crecimiento, en un tiempo vuelve uno otra vez al mundo, a las cosas del mundo. Entonces estos crecimientos nos han ayudado mucho, aunque a veces va uno distraído, sin ganas, porque eso nos suele pasar a todos, que a veces nos desanimamos de decir hoy no voy. Pero cuando uno va, fíjense, cuando uno va sin ganas, es cuando más aprendes. Es cuando ya la clase hasta corta se te hace, que no alcanzó el tiempo para seguir escuchando más. Por eso dice el Señor que siempre hay que predicar a tiempo y a destiempo. Aunque no quieras, ve, aunque no tengas ganas, debemos de ir siempre. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van a servir, nos van a animar, nos van a levantar. A como vayamos siempre va a haber una palabra de aliento. Por eso nosotros ya estamos a una clase ya de terminar estos crecimientos. Aun con estas dificultades y todo, nos atrancamos un poco, pero pues Dios tiene los planes perfectos y Él decide cuándo. En este tiempo de que empezamos este año nuevo, vamos a seguir aprendiendo más, a seguir así subiendo reflexiones, para que todos nos vayamos alimentando siempre de la palabra de Dios. En este canal hemos estado subiendo el Santo Rosario. Si algunos todavía no saben, no lo han visto, en este canal ya llevamos más de 100 videos, gracias a Dios, de subir el rosario. Y en este año nuevo que estamos, pues queremos subir así reflexiones o temas, depende cómo vayamos creciendo, y así mismo vamos a ir compartiendo tal vez un video por semana o cada 2 semanas, porque a veces se hace difícil que no se suben los videos. Pero vamos a seguir caminando y vamos a seguir compartiendo un poco de todo esto. Primeramente Dios, y gracias a Dios que hoy pudimos dar esta reflexión. Ay, disculpen si no se explica uno bien, pero pues vamos creciendo. No somos perfectos. Poco a poco vamos y el Señor nos va preparando. Y gracias a Él que hicimos posible esto. Vamos a terminar con una oración y gracias por los que nos puedan escuchar y esperemos que nos hayan entendido.
Te damos gracias, Señor, por este momento que nos compartiste, por tu palabra, por todo esto que tú nos regalas el día de hoy. Que esta palabra, Señor, podamos meditarla y podamos compartirla. Buscar siempre, Señor, lo bueno, lo que viene de ti. Estar preparados con las armas que tú siempre nos das. Esas armas que no nos deben de faltar. Pero sobre todo, Señor, que la fe aumente. Que esa fe que se nos apaga a veces, Señor, podamos irla practicando más. Para que siempre, Señor, al momento de la prueba, de las tristezas, de las caídas, de los desvíos que nos damos, Señor, esa fe nos levante, esa fe nos dé aliento y nos siga instruyendo por el buen camino. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos siempre, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos escuchan y que siempre tu palabra llegue al corazón de aquel que está dispuesto, aquel que abre su puerta, aquel, Señor, que en cuanto tú tocas, abre. ¿Por qué? Porque Él quiere que entres y cenes con Él, Señor. Así nosotros, Señor, te abrimos el corazón para que tú entres y habites en medio de nosotros. Que seas el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que hagamos. Todo sea para gloria tuya, Señor. Y siempre échanos tu santa bendición, Señor, para que caminemos siempre de tu mano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por escucharnos y que Dios les bendiga, y Dios mediante subiremos nuevos videos, nuevas reflexiones. Gracias.